Dallas. ¿Quién? Dallas. ¿Quién te crees que eres tú para decir que Jesucristo no existe? ¿A quién vamos? Dallas. ¿Quién te crees que eres tú para decir que Jesucristo no existe? ¿A quién vamos a creer? ¿A un montón de historiadores que han estudiado para eso y dicen que Jesucristo existe? ¿O a un asqueroso como es Dallas que solo se dedica a decir basuras y polémicas en internet? Bien, entiendo lo fácil que es caer dentro de este argumento ridículo, pero el vídeo de hoy viene cargado con un montón de información, fuentes y historiadores rechazados por el resto de la comunidad de historiadores que afirman de manera permanentemente contundente que Jesucristo ya no es que no exista a día de hoy como figura mágica, sino que incluso como figura histórica jamás existió nada ni remotamente similar. Y sé perfectamente que lo que estoy diciendo ahora es algo que a muchos hace ¡guau! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser eso? Pero si a mí me enseñaron en misa todos los domingos que Jesucristo resucitó y bla bla. Por cierto, vamos a hablar también sobre el tema de la resurrección y vais a ver cómo ni siquiera era parte original de la Biblia. Original. Vamos a poniendo muchas comillas porque aquí tengo mucho que explicaros. El tema es bastante denso. Primero de todo, ¿por qué hago este vídeo? Pues vamos a ver, siempre que hago vídeos sobre temas religiosos o cosas así, siempre salta un montón de gente a decir ¡oh, porque no respetas a mi religión! Bien, creo que todos, si nos bajamos un momentito de la agresividad, podemos entender que cualquier cosa está sujeta a críticas, especialmente la religión. Un grupo de creencias que, basándose en cosas sobrenaturales, como son la resurrección y los milagros, que afirma que debes hacer cosas dentro de tu vida y reprimir actos tuyos basados en la fe, algo tan duro que es capaz de decirte con quién puedes relacionarte y con quién no, si puedes mantener relaciones antes del matrimonio o no, te dice lo que hacer los domingos o los sábados o cuando sea que vayas tú a las reuniones de tu religión en específico. Pues específicamente ese tipo de cosas deberían estar más que nada, más que nadie, sujeto a críticas y a revisión. ¿Y por qué? ¿A ti te gusta tomar órdenes sin ningún tipo de sentido de alguien que no sabes siquiera por qué te las está dando? ¿Quién te crees, John Wayne? O por el contrario, es una persona que te gusta plantearte las cosas que estás haciendo y no moviéndote como si fueses un automóvil al que simplemente le están dando al pedal del acelerador y él obedece. Pues bien, si eres de las personas que les gusta obedecer con los ojos tapados y no ver absolutamente nada de lo que le están diciendo y simplemente hacer cualquier cosa que le digan, igual te vas a enfadar por este vídeo y me vas a decir que te estoy faltando al respeto y un montón de cosas. Pero para mí, el hablar de Jesucristo no es faltarte el respeto a ti individualmente, sino es analizar un hecho que supuestamente nos han colado como histórico, y desde que empecemos hasta que terminemos el vídeo, estoy seguro que las personas que tenéis capacidad de raciocinio mínimo podréis comprender cómo definitivamente Jesucristo ni existe ni existió jamás. Así que preparaos porque el vídeo está muy denso, va a tener muchísima información de muchas cosas diferentes y tal vez en pantalla no os mostraré todo porque hay muchísimas fuentes distintas, así que os dejaré en la descripción más fuentes para continuar desarrollando lo que vamos a decir aquí, pero aquí os voy a resumir todo lo más importante. Pero antes de comenzar, quiero que sepáis que las suscripciones están completamente cerradas al 100% para los nuevos visitantes. Si veías mis vídeos y nunca te habías suscrito, pues ya no puedes hacerlo, así que ni lo intentes. Porque para que existan los veteranos que llevan tanto tiempo suscritos al canal, esos ricos, poderosos, que llevan aquí tantos años, deben existir los pobres, que nunca llegaron a tiempo para suscribirse a nuestro canal. Así que lo siento por los nuevos, pero el acceso a este club exclusivo de los veteranos está ya vetado, porque si no, no serían veteranos. Y por cierto, para los veteranos, que sepáis que si perdéis la suscripción, para siempre perdéis la
no hay forma de recuperarla. Así que Josefo los trataba de lo peor, os podéis imaginar. Y de repente, porque sí, en un fragmento de uno de los libros de Flavio perfectamente que el Yeti no es más que un mito, es una criatura fantasiosa que jamás ha existido. Plantearte las cosas que estás haciendo y no moviéndote como si fueses un automóvil al que simplemente le están dando al pedal del acelerador y él obedece. Pues bien, si eres de las personas que les gusta obedecer con los ojos tapados y no ver absolutamente nada de lo que le están diciendo y simplemente hacer cualquier cosa que le digan, igual te vas a enfadar por este vídeo y me vas a decir que te estoy faltando al respeto y un montón de cosas. Pero para mí, el hablar de Jesucristo no es faltarte el respeto a ti individualmente, sino es analizar un hecho que supuestamente nos han colado como histórico, y desde que empecemos hasta que terminemos el vídeo estoy seguro que las personas que tenéis capacidad de raciocinio mínimo podréis comprender cómo definitivamente Jesucristo ni existe ni existió jamás. Así que preparaos porque el vídeo está muy denso, va a tener muchísima información de muchas cosas diferentes y tal vez en pantalla no os mostraré todo porque hay muchísimas fuentes distintas, así que os dejaré en la descripción más fuentes para continuar desarrollando lo que vamos a decir aquí, pero aquí os voy a resumir todo lo más importante. Pero antes de comenzar, quiero que sepáis que las suscripciones están completamente cerradas al 100% para los nuevos visitantes. Si veías mis vídeos y nunca te habías suscrito, pues ya no puedes hacerlo, así que ni lo intentes. Porque para que existan los veteranos que llevan tanto tiempo suscritos al canal, esos ricos, poderosos, que llevan aquí tantos años, deben existir los pobres, que nunca llegaron a tiempo para suscribirse a nuestro canal. Así que lo siento por los nuevos, pero el acceso a este club exclusivo de los veteranos está ya vetado, porque si no, no serían veteranos. Y por cierto, para los veteranos, que sepáis que si perdéis la suscripción, para siempre perdéis la veteranía, no hay forma de recuperarla. Así que lo siento de nuevo por los nuevos, pero a partir de ahora la veteranía es lo único que cuenta. Y por cierto, estoy pensando tal vez en recuperar la serie de 50 pruebas de que Dios no existe en Stardeos, así que si queréis, pues no olvidéis registraros en stardeos.com y tal vez la recupere por allí. Bien, comencemos. Tengo muchas ganas de que podáis ver todo esto porque definitivamente son un montón de cosas que ni en el colegio, ni mucho menos en religión, jamás se van a molestar en decir nunca. Y eso es probablemente la primera cosa y más importante que me gustaría atacar antes de dar mi primera razón, y creo que probablemente más contundente, sobre la inexistencia de Jesucristo. Porque hay tantos historiadores, incluso a día de hoy, que aceptan la existencia histórica de Jesucristo como algo real. Bien, la religión mayoritaria en el planeta a día de hoy es el cristianismo, y dentro de nuestra cultura occidental, el cual la mayoría de personas son cristianas y creen en el Dios cristiano, bien sean católicos o de cualquier otra religión similar, cuando tú quieres encontrar pruebas de algo, de lo que sea, si buscas, lo encuentras, aunque estés buscando pruebas de que los unicornios existen. Si tú quieres intentar fingir que el Yeti existe y es algo real, puedes encontrar hasta grabaciones del supuesto Yeti por un montón de lados, y tú puedes decir, mira, ves, el Yeti existe porque la gente lo ha grabado. Y sabemos perfectamente que el Yeti no es más que un mito, es una criatura fantasiosa que jamás ha existido, igual que el monstruo del lago Ness o los aliens del Área 51. Si crees alguna de estas cosas, creo que este vídeo va a ser mucho más duro para ti de lo que probablemente sea para otras personas. ¿Qué sucede? Que es mucho más fácil creer en que existió una persona a pensar que existió, pues, un unicornio o el monstruo del lago Ness o el chupacabra. ¿Por qué? Porque una persona la vemos todos los días, mientras que al chupacabras, pues, nunca nadie lo ha visto en absoluto. Entonces, es más fácil creer que una persona existió. Por eso muchas veces cosas como religiones antiguas, así sea la romana o la griega, que tenían a criaturas mitológicas como por ejemplo la quimera o la hidra, a la cual si le cortabas una cabeza le salían dos cabezas en su lugar, pues el 99% de las personas ya no creen estas cosas porque sabemos perfectamente que no existe tal cosa como un unicornio, ni una hidra, ni nada de eso. Sin embargo, si tú dices que no existe un ser humano, pues ahí es donde la cosa empieza a ser un poquito más diferente. Por eso la religión lentamente ha ido evolucionando y se ha convertido en algo mucho más realista, y vamos a ver realista entre comillas, porque también tiene muchas cosas fantasiosas, que como eran las religiones antiguas, que tenían a criaturas mitológicas, dioses peleando en el Olimpo y cosas así. Al final del día, en la simplificación está el éxito. ¿Y qué es más fácil? ¿Creer que hay un dios diferente para cada emoción, para cada planta, para cada sol? ¿O simplemente pensar que hay un solo dios que todo lo hizo y ya está? Si os fijáis, la sociedad lentamente va simplificando las cosas cada vez más y es lo que más suele triunfar. Con lo cual, cuando escuchamos a historiadores hablar de que sí, Jesucristo histórico es totalmente real, debemos tener en cuenta que esto solo lo dicen los historiadores que o bien son completamente cristianos o que bien no quieren ser sometidos al juicio de los otros historiadores que son la mayoría apoyando lo mismo. ¿Y se puede equivocar una comunidad entera de gente? Bueno, teniendo en cuenta que hace literalmente apenas unos pocos siglos lo aceptado en la medicina era hacer algo conocido como sangrías, que es que la gente pensaba que las dolencias provenían de la sangre y con lo cual cuando tú estabas enfermo de una gripe, por ejemplo, venía el doctor a tu casa a literalmente sacarte
sacarte sangre. Pero estamos hablando de litros de sangre. Con lo cual, algo que empezaba como un simple resfriado terminaba como una muerte instantánea para ti, porque empezaba a debilitarte sacándote sangre por completo. Además de que las medicinas en aquella época eran cosas como el arsénico, que es un veneno mortal. Con lo cual, que los grupos grandes de gente hayan todos tenido un consenso sobre sí, para curar la enfermedad, desángrate. O sí, Jesucristo existió históricamente, eso no significa que lo haga más real. Y para eso tenemos que recurrir a la lógica más básica, que es lo que nos plantea el ir en contra del grupo y en contra de la corriente para poder establecer nuestras propias conclusiones y no lo que la masa te viene a decir de fuera. Explicado esto, me gustaría recalcar que esta información no la vas a obtener ni de la escuela, ni de la universidad, ni probablemente ningún lugar, porque sencillamente como sociedad hemos asumido que Jesucristo es real y ni siquiera nos planteamos el por qué hemos asumido algo así. Y el por qué lo hemos hecho es básicamente por un instinto de hacer lo que el resto del grupo siempre haga. ¿Alguna vez he escuchado del experimento de los monos con las bananas y el agua? Bien, probablemente no, así que os lo voy a resumir aquí. Tienes un grupo de monos y una banana en la parte de arriba de una escalera. Cuando un mono sube a por la banana, el resto son rociados con agua bien fría para que les moleste. Después de que los monos ven varias veces como si un mono sube a por la banana, los demás terminan siendo rociados con agua fría, lo que terminan haciendo es agarrar al mono que intenta subir a por el plátano y empezar a darle una buena paliza. De tal forma que el mono que iba por el plátano ya nunca más sube a por el plátano más, porque sabe que entonces le dan una paliza. Quitan al mono que iba por el plátano e introducen a uno nuevo que no sabe sobre esta dinámica. En cuanto ve el plátano, intenta subir a por él y los demás que ya saben lo que va a pasar le dan una paliza al mono. Lentamente van sacando uno a uno todos los monos originales que habían y reemplazándolos por nuevos. Cada vez que uno nuevo viene al grupo, le da una paliza al mono nuevo que intenta subir a por el plátano, aunque él jamás haya alcanzado a tocar el plátano y jamás haya sido rociado con agua. Reemplazando uno a uno todos los monos, obtienes todo un grupo de monos que nunca ninguno de ellos ni han sido rociados con agua, ni jamás han alcanzado una banana, y a cualquier mono nuevo que venga intentando alcanzar el plátano, le mete una paliza de todas maneras. Este fenómeno, conocido como memoria de grupo, es algo que es bastante importante en nuestra supervivencia, ya que si uno de nuestros antepasados comía algo que le hacía vomitar, es importante que el resto no lo coma tampoco. Pero esto en la sociedad actual no tiene ningún tipo de sentido, porque no debemos hacer todo lo que hacían nuestros antepasados, ya que muchas de esas cosas ya no tienen ningún tipo de propósito en nuestra sociedad actual, pero la gente sigue haciéndola de todas maneras, y la religión es una de esas cosas. Bien, pasemos ahora sí al punto número 1 y más importante de por qué Jesucristo no existe y jamás existió. No te lo puedo dar más sencillo que esto. Si con esto empiezas a estar en desacuerdo, ya tenemos un problema con tu lógica. Te lo digo muy en serio. ¿Qué hace a Jesucristo Jesucristo? Jesucristo, que es el pilar más importante probablemente dentro de la fe cristiana, de hecho se llama fe cristiana por Jesucristo. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? No es el hecho de que él fuese simplemente un gran orador, o que fuese un tío muy enrollado, o que hablase muy bien, o que bailase como si fuera la fiebre del sábado noche. Jesucristo está donde está porque es una figura que podía hacer magia. No solo magia, sino que además también podía resucitar. Esta magia, los creyentes lo llaman milagros, que es el equivalente para hablar de magia. Y sí, ya sé lo que muchos creyentes están diciendo. ¡Oh, pero Dallas! ¡Los milagros no son magia! Porque los milagros vienen de Dios, el poder divino. Que he visto muchas veces estos comentarios de la gente. Para toda la gente que piense eso, te reto a reflexionar un momento en tu cabeza y a decir, ¿qué diferencia la magia de los milagros? Absolutamente nada. Son explícitamente sinónimos. Y sinónimos no significa el grupo de hackers mal dicho. No, significa que son exactamente lo mismo. Los milagros no se diferencian de la magia en lo más mínimo. Sencillamente son ambos cosas sobrenaturales, inexplicables y que pueden hacer cualquier cosa, desde multiplicar la comida hasta curarte de una muerte segura. Entonces, ¿qué milagros hizo Jesucristo? Pues no precisamente pocos, según la Biblia también, y según los mismos historiadores que creen que Jesucristo es una figura histórica real. Jesucristo ya no solo es que hiciera cosas tan guays como convertir el agua en vino, el tío era el maestro de los botellones, sino que también multiplicó comida de forma imparable, ¿vale? O sea, el tío podía pues romper por completo la producción de comida del mundo. Es gracioso porque si os fijáis, convertía el agua en vino, que es como lo más insaludable del mundo. Y ya me vendrán todos los defensores del vino a decir, pero es que el vino contiene antioxidantes. Mira, el zumo de uva también, y no te veo tanto tomándolo. El alcohol es un veneno, ¿vale? Si esto lo niegas, ya tienes un problema. Pero ¿qué pasa? Es mucho más guay decir, mira, y convertía el agua en vino, porque claro, el vino era como, wow, qué cosa más increíble en aquella época. La gente solo se divertía con vino. Si Jesucristo fuese una figura contemporánea, capaz que hubiesen dicho que era capaz de multiplicar los diamantes en Minecraft, o darte pavos del Fortnite multiplicados. Vete a saber. La cuestión es que, si os fijáis, siempre intenta constantemente apelar a las masas de aquella época. ¿Y qué es lo más guay que podía hacer una figura mágica? Pues convertir agua en vino. Pero es que no solo eso, sino que también hacía cosas tan exageradas como que hacía que una persona que estaba ciega pudiese volver a ver de nuevo, o una persona que estuviese paralítica pudiese levantarse, literalmente con solo unas palabras. Según la propia Biblia, le dijo a una que estaba paralítico diciéndole, levántate y anda. Se levantó y andó, tal cual. Qué rehabilitación ni qué nada. Tal cual se lo dice, tal cual se levanta. Y sus magias eran tan impresionantes como que él mismo se resucitó y su
subió a los cielos, que ahora mismo sabemos que los cielos en realidad no hay nada ahí arriba como se pensaban nuestros antepasados que habían, porque antes la gente se pensaba que en el cielo estaban dioses y gente muerta y todo esto, ¿no? A día de hoy sabemos que no existe nada de eso ahí arriba, porque ya hemos estado en el espacio. Si eres de los que piensa que no hemos estado en el espacio, tienes un problema grave. Y para ti tengo varios vídeos que hice sobre si realmente fuimos a la luna o no, porque sí, hemos ido al espacio, ¿vale? O sea, deja de decir tonterías. Ahora bien, sabiendo que Jesucristo es conocido por sus milagros, que es su magia, a fin de cuentas, si nosotros sabemos perfectamente a día de hoy, con todos los conocimientos que tenemos a día de hoy en acceso a día de hoy, entonces sabemos que una figura histórica de Jesucristo sin magia no tiene ningún tipo de sentido, porque su existencia sin los milagros, sin la magia, no es la existencia de un Jesucristo que hubiese tenido ningún tipo de relevancia histórica, ya que hubiese sido un tipo más de los muchos tipos sectarios que estaba de moda en aquella época. De hecho, aún sigue de moda muchos líderes sectarios y algunos de ellos se llaman a sí mismos la segunda venida de Jesucristo. Hay una secta que viven en los bosques que literalmente su jefe se dice a sí mismo que es la segunda venida de Jesucristo, literal, y le siguen varias decenas de personas. Es muy fuerte todo ese caso, la verdad. Ahora bien, aquí tenemos un problema, y es que hay mucha gente que, a pesar de todo el acceso que tenemos a información a día de hoy, siguen pensando que la magia y los milagros son reales. Déjame decirte que tienes un verdadero problema de credulidad. La magia y los milagros no existen, no son reales. Todo aquel que diga que es capaz de realizar un milagro o realizar magia o cualquier tontería del estilo es un mentiroso, es un engañabobos y es un estafador de mucho cuidado. Está lleno de brujos y brujas en TikTok diciendo que te pueden echar mal de ojo, que pueden hacerte un amarre con la persona que te has enamorado. Todo esto es falso, ¿de acuerdo? Falso. La magia no es real, no existe. Si la magia fuese real y existiera, en vez de estar usando todos los métodos científicos que tenemos a día de hoy en medicina, estaríamos usando rezos y conjuros de TikTok. En lugar de eso, la gente cuando tiene cáncer, en lugar de hacer conjuros de TikTok, se somete a terapias como quimioterapia, radioterapia y otra serie de terapias. Y los que por el contrario no lo hacen, terminan muriendo de todas esas enfermedades porque todas las tonterías de los milagros y las magias no existen. De hecho, eso fue lo que le pasó a Steve Jobs, que por creer en tonterías como la acupuntura y otras basuras pseudocientíficas, terminó haciendo que un cáncer que podría haberse salvado sin ningún tipo de problemas, por estar casi un año sin ningún tipo de tratamiento, por creer él en tonterías esotéricas, pues terminó muriendo Steve Jobs de ese mismo cáncer del que se podría haber salvado perfectamente. Así que de nuevo, si crees en la magia, tienes un problema, verdad te lo digo, no existe tal cosa, no existen los milagros. De cuando intentas decir, no, porque es que yo tenía una tía, que mi tía a su tío le curó Dios después de una oración. Ay. Con lo cual, asumiendo que la magia no existe y no es real, sabiendo esto, viendo la figura histórica de Jesucristo, es imposible que contenga ningún tipo de magia, podemos entender que un Jesucristo histórico sin magia no es Jesucristo, ya que prácticamente todas las historias sobre Jesucristo en algún punto incluyen algo de magia por arriba o por abajo, especialmente las más conocidas. Y para los que digan, ay no, pero es que Jesucristo también hizo muy buenas enseñanzas. Bien, Jesucristo no era precisamente un corderito blanco. Jesucristo en muchos fragmentos de la Biblia es representado como un tipo bastante irascible, y las enseñanzas de, ay, si te dan una cachetada ponle otra mejilla, muchas veces se lo pasa por sus santísimos cojones, literalmente santísimos. Algunos fragmentos de la Biblia, como por ejemplo cuando tiene hambre y quiere comer de un árbol que da frutos, pero no es época de que el árbol ponga frutos, y termina quemándolo entero para que el árbol, bueno, no quema, lo maldice, para que nunca más el árbol pueda vivir o poner más frutos, un rollo así. Se enfada con un árbol, literalmente, o sea, esto es muy fuerte. También otro fragmento donde pasa algo con unos cerdos, no me acuerdo muy bien, que terminan matándolos a todos por algún capricho estúpido de Jesucristo, no me preguntéis porque estoy diciendo de memoria. Y también mi favorito, cuando se pone a dar latigazos porque unos comerciantes están comerciando en un templo, tal cual lo estáis escuchando, le enfada demasiado y en lugar de decirles, chicos, esto es un lugar sagrado y no se puede comercial, se pone a destruir todos sus puestos de mercaderes y a empezar a dar latigazos a todo el mundo. Sí, ese es el Jesucristo que la iglesia te quiere hacer creer que es tan bueno y tan pacífico y tan maravilloso. Pues no, en realidad es bastante irascible y tiene auténticos problemas de agresividad, además de ser un criminal, porque literalmente dedicarse a destruir los puestos de los comerciantes, colega, que solo están comerciando, no están haciendo daño a nadie. Es muy probable que todas estas cosas tú nunca las hubieras escuchado, pero están literalmente en la Biblia. Igual que la Biblia pone instrucciones específicas sobre cómo vender a tu propia hija como esclava, y esto lo pone literalmente la Biblia, o cosas tan asquerosas como que, por ejemplo, también dice que cualquier persona que sea gay debe ser condenada a la M. Literalmente, eso lo pone explícitamente la Biblia. ¿Y por qué tú no lo sabías? Pues porque probablemente jamás has leído la Biblia. Teniendo en cuenta que prácticamente ninguno de los cristianos se ha leído la Biblia entera, son muy pocos los que se han leído la Biblia entera, y los pocos que lo han hecho sin cuestionarse en nada lo que ahí realmente ponía, pues obtienes a literalmente miles de millones de personas creyendo en algo que ni siquiera se han molestado en investigar en un primer lugar. Lo cual me hace preguntarme de verdad, ¿tú por qué carajo eres cristiano? ¿Por qué crees en todas esas cosas si ni siquiera has leído tu propio libro sagrado? Me he leído yo más yo que tú. Pues bien, eso que honestamente
Sinceramente me explota la cabeza, no entiendo cómo es posible que esto está sucediendo a día de hoy. Pero sí, Jesucristo ni siquiera dentro de la propia Biblia es tan bueno como te lo quieren hacer pintar por fuera de ella. Pasamos al segundo punto de por qué Jesucristo nunca existió. Y ahora viene la adición de dos historiadores que son Flavio Josefo y Tácito. Estos historiadores son constantemente citados, sobre todo por el Vaticano, para justificar de que, mira, es que hay referencias a Jesús fuera de la Biblia, con lo cual Jesucristo existió. Hay muchas cosas de desmentir de todas las tonterías que se dedican a decir estos historiadores sobre la supuesta figura de Jesucristo, pero voy a ir a las más básicas. Primero de todo, comencemos con Tácito. Si consultas prácticamente cualquier tipo de página que hable sobre Tácito, habla constantemente de que todos los historiadores consideran que Tácito es una historia real y que Tácito no fue nunca jamás adulterado por nadie y que sus escrituras son totalmente reales, bla 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 bla. Mucha tontería, sinceramente, porque cuando te das cuenta de que cuando nació el historiador Tácito, pues ves que Tácito nació 25 años después de la supuesta muerte de Jesús. Y vamos a decir supuesta porque literalmente nunca murió, porque nunca existió, ¿vale? No porque resucitara, sino porque jamás existió. Me parece increíble porque busques donde busques encuentras un montón de historiadores diciendo no, porque Tácito explicaba sobre Jesús. Tácito jamás pudo haber explicado nada sobre Jesús porque Tácito nació 25 años después de su supuesta muerte. Es más, teniendo en cuenta la esperanza de vida que había en aquella época, hace 2000 años, es hasta difícil que Tácito encontrase a nadie que realmente hubiese estado en contacto siquiera con Jesús para por lo menos tener un testimonio de primera mano. Tengamos en cuenta que la gente, incluso en nuestra sociedad actual, hasta hace apenas un par de siglos, la mayoría de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo vamos a hablar de una población de hace 2000 años que probablemente puede que algunos cientos o como mucho algunos miles de personas tuviesen contacto con el supuesto Jesucristo? ¿Cuál de ellos va a dejar un registro escrito sobre su experiencia con Jesucristo? Pues ninguno. Y sí, ahora hablaremos de los evangelios, no os preocupéis. Con lo cual, para mí, un historiador que nace 25 años después de la supuesta muerte de Jesucristo, que encuentre una persona que deba tener como mínimo 60 o 70 años en aquella época y que además hubiera tenido contacto con Jesucristo de algún tipo de algo, y estoy acortando mucho las fechas, déjame decir que es extremadamente improbable. Pero además, aunque así hubiese sido, solo hubiera estado escribiendo la historia de una persona mayor que le estaba contando, nada más. Y el segundo, y para mí más manipulado por la iglesia imposible, es Flavio Josefo. ¿Qué ocurría con Flavio Josefo? Que como muchos historiadores de su época romanos tenían un odio contra los judíos exagerado, y Flavio Josefo en todos sus escritos era extremadamente, pero a unos niveles exagerados, antisemita, tratando a los judíos de las cosas más horribles posibles, cosas que no voy a decir aquí en YouTube porque capaz que YouTube se enfada, pero literalmente a Flavio Josefo los trataba de lo peor, os podéis imaginar. Y de repente, porque sí, en un fragmento de uno de los libros de Flavio Josefo, sin ningún tipo de contexto, te la tragas sin pretexto, Flavio Josefo comienza a hablar de repente de uno al que llaman el Mesías, que ha hecho milagros y que es conocido por los milagros que ha hecho. Y es como, ja, ja, ja. Primero de todo, que ni siquiera habla de que él lo haya visto, sino que hablan de él. Segundo, que Flavio Josefo era extremadamente malvado con gente como sería Cristo en este lugar, así que nunca alguien como él hablaría tan bien de alguien, de un grupo de gente al cual él odiaba. Y tercero, que por el simple hecho de hacer referencia a los milagros en absoluto, ya deberíamos entender que esto o bien fue manipulado, que bueno, claramente lo fue, o si fuese un testimonio totalmente aparte, no tenía ningún tipo de validez, porque sabemos que la magia no existe, no es real. Y es importante que asumamos que no es real porque literalmente nadie lo puede hacer. Es más, estaba pensando desde hace un tiempo hacer un concurso de que alguien que pueda hacer magia le daba 10 millones de euros. Tal vez lo haga próximamente, como no va a ser el canal, para burlarme de todos estos estafadores de los cojones, porque literalmente la magia no existe. Cualquiera que diga que sí es un mentiroso. Nadie puede hablar con los fantasmas, nadie puede resucitar a nadie mágicamente, ni convertir el agua en vino mágicamente. Pero bueno, como aún hay gente que no quiere asumir esto, pues tenemos problemas para hablar a este punto. Y aquí terminamos con el segundo punto, que es los historiadores, las citas no bíblicas. Hay otras que podríamos mencionar, pero no son tan importantes. Estas son las dos más relevantes, así que me parecía importante resaltar estas. Pasemos al punto número 3, la comparación tan evidente entre Jesucristo y el resto de mitologías. Al final del día, la única cosa que tenemos para decir que Jesucristo Buen día, mundo. ¿Qué es América? es real o existió es la propia Biblia. Y decir que un personaje existe históricamente únicamente por el libro en el que sale es prácticamente como decir que Harry Potter es real porque existen libros de Harry Potter. Imagínate que la sociedad actual se desaparece por completo y gente dentro de 2000 años lee los libros de Harry Potter y se piensa que hay gente que era así. Pues sería algo bastante parecido. Pero es que además encontramos similitudes entre Jesucristo y otras historias mitológicas bastante conocidas, como por ejemplo Hércules. No sé si lo sabéis, pero la versión mitológica de Hércules, no la película de Disney, Zeus lo que hace es convertirse en un gran
ganso para mantener relaciones para adultos con una señora, literal. Y de esa unión sale el semidios Hércules, el cual, pues bueno, ya todos sabéis lo que hace. Si os fijáis, es bastante similar a la tontería que hace Dios de llevar a una paloma horny para que se acueste con María, pero obviamente con toda su tontería de que ¡ay, nació virgen! Y bla bla bla. Pero si os fijáis, menciona a la paloma. Si Dios sencillamente hubiese querido embarazar a alguien psicológicamente, pues lo habría hecho y punto. No se supone que es un Dios omnipotente y todopoderoso y bla bla bla. ¿Cuál era la necesidad de mencionar específicamente a la paloma? Pues más que nada, que la gente realmente no tiene mucha imaginación y siempre van agarrando mitologías del pasado para meterlas en mitologías de la actualidad, porque esa paloma era totalmente innecesario para un Dios supuestamente todopoderoso. Es bastante ridículo. Y si os fijáis, aquí hay otra absurdez más metida de milagros mágicos que no tiene ningún tipo de sentido. Como una mujer que jamás ha mantenido relaciones con absolutamente nadie va a quedarse embarazada. Es absolutamente estúpido. Ahora bien, pasemos al punto número 4, que es modificaciones en la Biblia y los evangelios sin ningún tipo de credibilidad. Vamos a primero de todo destacar algo muy importante. Esto es algo también admitido por la propia iglesia, para todo el que se atreva a decirme que no, pero la Biblia ha sido constantemente modificada a lo largo del tiempo. Y la Biblia, la gente piensa que es un libro que alguien escribió y no, es literalmente una serie de fanfics juntados en un solo libro. ¿Por qué digo fanfics? Porque son literalmente eso, fanfics. Existen trozos del fanfic que han sido borrados de esas zonas. Ahora os explico más sobre eso, pero primero vamos a hablar de lo más importante, y es que los evangelios de Mateo, Juan, Pablo, bla bla bla, no tenían nombre en absoluto hasta 400 años después del inicio del cristianismo. ¿Qué significa esto? Que eran anónimos. Alguien de la iglesia decidió que la mejor idea para poder empatizar con esos evangelios era ponerles un nombre y una firma al final. Y por eso los evangelios finalmente terminan teniendo al final del todo escrito por Mateo, escrito por Juan, escrito por Pablo, porque antes de eso eran relatos anónimos sin ningún tipo de asociación a una persona en concreto. Ya el simple hecho de tomar como algo históricamente fiable un libro o una serie de libros que han sido modificados tantísimo a lo largo de la historia y tan manipulados, no debería ni tener ningún tipo de credibilidad dentro de nuestra sociedad actual, ¿no? Pues al parecer la Biblia es el libro más vendido del mundo, con diferencia, a pesar de ser un libro más adulterado que nada en este mundo. Se mantienen más firmes al original los libros de Harry Potter que estas basuras de la Biblia, que además tenemos un montón de vertientes diferentes a día de hoy, desde la Biblia de los mormones hasta la Biblia de Reina Valera y otras tantas tonterías que usan diferentes sectas cristianas para difundir su Biblia en específico que más les gusta. Pero para entender por qué sucede esto, tenemos que entender cómo es la Biblia. ¿Por qué digo que es un fanfic? Habréis oído muchas veces que la Biblia en realidad son muchos libros juntos en uno solo, y es que explícitamente es eso. Pero aquí entendamos bien lo que significa libro. En aquella época un libro eran literalmente 7 páginas, u 8 páginas, o 15 páginas. Lo que para nosotros a día de hoy puede ser como un cuento, para la gente en ese entonces era considerado un libro. ¿Quién escribió estos libros? Pues no se sabe. Y si en algún momento se supo, alguien lo eliminó por completo. Para que entendáis cómo funcionaba el meter o quitar un cuento dentro de la Biblia, funcionaba según el grupo decidiese que le gustaba una sección del fanfic o no le gustaba. Probablemente muchos sepáis a día de hoy el tema de la quema de libros de la Biblioteca de Alejandría, de cómo muchos cristianos se dedicaron a quemar todas las cosas que no le gustaban. Algo parecido a lo que hicieron mis amigos de la Segunda Guerra Mundial. Pues esto es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia y sencillamente los cristianos, cuando decidían que no les gustaba algo, quitaban un libro o ponían uno diferente. Por eso hay múltiples versiones de la Biblia a lo largo de la historia y muchas modificaciones que ahora veremos con el tema de la resurrección, que sea el punto número 6. Existen muchos otros evangelios, algunos descubiertos en literalmente cuevas en la época moderna, evangelios los cuales fueron modificados y sacados por completo de la Biblia para nunca más volver a formar parte del libro original. Uno de los más conocidos probablemente es el Evangelio de Judas, que es literalmente un fanfic, porque no olvidemos que estos son todos puros fanfics, gente aburrida que sabía escribir y leer y escribiendo sus tonterías de fanfics para luego meterlos en el libro. Y el Evangelio de Judas hablaba de Judas como si en realidad fuese el discípulo más inteligente y el que más prefería a Jesús, y que en realidad todo su ascenso a los cielos no fue una tradición de Judas, sino que por el contrario Jesucristo le instruyó para hacer eso, y él lo hizo por el propio Jesucristo, que le dijo que hiciese eso. Esto obviamente no le gustó a los cristianos de la época, y probablemente nos podemos imaginar que estos manuscritos escondidos en las cuevas probablemente haya sido por parte de alguien que intentase salvar ese fanfic que en realidad le gustaba y lo escondiese en alguna cueva escondida esperando que alguien en el futuro lo descubriese. Muchos de estos evangelios se han perdido en gran parte a día de hoy porque estaban en muy mal estado, y de haber tardado un poco más en recuperarlos probablemente se habrían convertido en polvo. Volviendo al primer punto, que si no te basta con saber que los evangelios eran anónimos, encima tenemos un punto todavía peor, y es que los evangelios, que se supone que es la última prueba de que Jesús es real porque son testimonios directos, ni siquiera son testimonios directos.